por la cual ustedes están acá. Quiero hablar de cuál es la motivación mía, justamente, porque estamos todos acá reunidos. Porque yo he estado indagando, explorando en el mundo de lo que se llama la autoayuda. Yo no lo llamo literatura porque literatura no es eso, me quede claro, Jorge, eso. Entonces me habla de libros de autoayuda, luego libros de crecimiento personal, desarrollo personal, mejoramiento personal. Y una forma justamente de jugar con la lengua y de no es lo que dices, sino cómo lo dices y qué haces con la lengua. Entonces ya que estamos construyendo una realidad diferente, ya no es peyorativo, ya no es necesariamente igualándolo con una cosa que tampoco es, sino dándolo el propio terreno, el propio espacio, pero que tú puedes compartir con otros, ¿no? Entonces aquí el elemento lingüístico es insoslayable. De hecho en la motivación que yo pongo para trabajar, hacer un taller a la gente de la unidad de extensión, mi introducción dice algo más o menos como que somos seres lingüísticos, somos seres integrales, ¿no? Que tenemos una dimensión lingüística y entendemos el mundo lingüísticamente. El mundo existe a partir del momento en que lo nombramos y que lo hacemos a través del lenguaje. Antes no existe para nosotros como seres sociales que somos, ¿no? Antes hay cosas que preexisten, por ejemplo llueve, pero el hecho de que esa lluvia sea maravillosa para mí o terrible para el otro existe en tanto y cuanto yo lo verbalizo. De allí que justamente una de las grandes religiones, que es el cristianismo, diga en una parte de la Biblia, y el verbo se hizo carne. Justamente el verbo, la palabra, es decir, la palabra es poderosa. Entonces yo, como lingüista, yo como profesor de idiomas, yo como analista del discurso, soy un convencido de que la palabra es poderosa, de que la palabra tiene un poder maravilloso, que con él construimos, destruimos, hacemos lo que nuestras realidades, ¿no? Otro puesto que partimos entonces, el primero es, somos seres lingüísticos, o más que lingüísticos, somos seres que interpretamos el mundo lingüísticamente, ¿okay? Porque somos seres integrales, somos más que lingüísticos, somos emocionales, somos corporales, hay diferentes dimensiones del cuerpo humano, ¿no? Sin embargo, el elemento lingüístico es importante, uno de ellos, es decir, que nos diferencia de hecho de otros animales, ¿no? De hecho la especie de la comunidad superior por el hecho de tener el lenguaje como una habilidad diferente de otros grupos o especies del reino animal, ¿verdad? Entonces, ese es el primer supuesto, interpretamos al mundo lingüísticamente. Segundo, no existe la verdad ni la realidad, existen varias verdades y varias realidades, existen tantas verdades y tantas realidades como seres humanos hay en el planeta y como situaciones enfrenta cada ser humano. Porque aquel adagio de que el río en el que yo me bañé hoy no es el mismo que me bañé ayer es cierto. Es muy cierto, puesto que si bien el río está allí, o sea, el cauce por el cual pasa el agua que pasó hoy no es la misma que pasó hace 5 minutos y la que pasará dentro de 3 minutos. Por lo tanto, no es el mismo río. Por lo tanto, tampoco nosotros como seres humanos somos cambiantes y de allí que justamente el lenguaje también evolucione y no estemos hablando como se hablaba, qué sé yo, o sea, no estamos hablando latín, estamos hablando español en la variante del español venezolano y ustedes ven cómo vamos evolucionando, cómo va cambiando ciertas expresiones, ciertos modismos, ciertos usos, ciertas palabras caen en desuso, ciertas expresiones también, otras se convierten en moda y pasan, otras se mantienen en el tiempo. Hay unas que rescatamos, otras tienen nuevas significaciones y significados según el usuario, según el actor social que nos entrega y según el contexto en el que nos entrega. ¿Sí? Entonces, primer supuesto, somos seres integrales que interpretamos el mundo lingüísticamente. Segundo, existen varias verdades y realidades. Exactamente, no existe una sola verdad, ni existe una sola realidad, existen muchas verdades, muchas realidades. Claro, alguien pueda decirme, no, pero qué sé yo, si llueve, llueve. Ciertamente, si llueve, llueve. Hay cosas que no preexisten, es decir, porque yo les dije a ustedes que todo existe en tanto y cuanto lo verbalizamos, lo hacemos lingüísticamente, ¿no? Lo vivimos o lo decimos. En ese momento empieza a existir. O si no está aquí en mi cabeza, ustedes no saben qué estoy pensando yo, ¿verdad? Hasta que yo no lo escribo, no existe. Hasta que yo no lo verbalizo oralmente, no existe, ¿verdad? Pero entonces alguien puede decir, ya va, pero la está lloviendo, eso existe. Ajá. Si lo ves. Pero también existe, pero existe para ti como una realidad cuando le das un nombre. ¿Sí me explico? Es decir, tú lo ves,
no es eso, pero entonces yo sí dije, no sabes que eso existe, y me lo empecé a ver y decidí darle un nombre, entonces vamos a llamarlo diapositiva, vamos a llamarlo lámina, vamos a llamarlo de algún modo, presentación PowerPoint, entonces ahí es donde empieza realmente a existir. Y además cuando, como también decía esta mañana, es otro supuesto que yo también comparto, precisamente por ser formado en coaching, es que somos personas en la medida, o sea, lo que nos hace ser personas a nosotros es la existencia de otras personas. O sea, nosotros no somos porque somos nosotros, solos, aislados del mundo, nosotros somos porque somos en relación constante, en interacción constante con otros seres, somos seres sociales. Bien, entonces yo soy en función de lo que soy con respecto a ti y de lo que no soy con respecto a ti, de lo que tengo con respecto a ti y de lo que no tengo con respecto a ti, a ustedes, a mi entorno más cercano, familiar, a mis amigos, a mis colegas. En esa medida vamos construyendo esas realidades precisamente. Eso es lo que me configura a mí. Disculpa que le interrumpa, más o menos en la lingüística cuando decimos que el verde no es verde porque sea verde, sino porque no es amarillo, ni es rojo, ni es azul. Exactamente, porque hay una, exactamente, porque de la lingüística, al menos hay un enfoque que me es muy cercano a mí, muy querido, que es el de la lingüística sistémica funcional, quienes me conocen ya me habrán escuchado hablar de ella. Se habla justamente del lenguaje como un elemento o como un sistema de opciones. Entonces, yo tengo un inventario de opciones y desde esas opciones yo escojo las que me parecen más práctica, más comunicativa, más útil para mis propósitos comunicativos en un momento determinado. Entonces, que yo haya puesto el título que puse a este taller, me pareció a mí que iba a tener más punch que yo pusiera simplemente, a veces usarlo, el subtítulo era el título originalmente, pero dije no, ¿cómo hago yo que la gente se inscriba en el taller? Déjame ponerle algo que llame la atención. Entonces ahí entró el Pedro estratega, el Pedro que usa el lenguaje, que sabe cómo usarlo, y dijo no, hacer un jueguito acá, porque entonces jugué con la polisemia de la palabra lengua, porque entonces digo, no es lo que haces con la lengua, entonces ahí queda la interpretación de cada uno de ustedes cómo analizar esa frase, el juego allí de un segundo significado subyacente que puede generar jocosidad, puede generar repulsión en otro, es decir, eso no lo puedo medir yo, en todo caso yo sé que va a generar impacto, el impacto va a ser variable, una vez más porque cada uno de nosotros somos individuales, somos individuos, ¿no? Estamos claros y conscientes de todo ello, ¿no? Para aclarar entonces términos, no es lo que dices, sino lo que haces con la lengua, va orientado hacia eso. Somos seres integrales, queremos expresar ideas, queremos expresar sentimientos, pensamientos, todo eso lo hacemos porque somos seres ante todo emocionales, entonces todo pasa por la emoción. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Por eso les digo que hoy vamos a orientarnos más del coaching, que así lo vaya a trabajar las dos cosas, pero no va a ser aquí un taller de análisis del discurso puro y duro, va a ser una combinación de las dos cosas, ¿no? O de varias cosas en realidad. Porque el coaching a su vez, al igual que el mismo análisis del discurso, es un área que se ha nutrido de diferentes áreas. Esta mañana, por ejemplo, ustedes desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de estar en las charlas de dos personas que fueron invitadas. Ellos hacen coaching ontológico, es una de las vertientes posibles. Yo hago coaching de vida, otra vertiente posible. Hay coaching filosófico, hay hasta coaching tanatológico. Imagínate. La persona que intervino en el segundo lugar esta mañana, ella hace coaching pedagógico, eso lo vincula a los procesos de aprendizaje. Entonces vean cómo el coaching también se ha ido expandiendo y va abarcando diferentes áreas de la vida humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos decían algo interesante con respecto a lo que es el coaching, y es que el coaching, para definirlo, no es lo que no es una mentoría, no es una asesoría, no es una consejería, o sea, no es un consejo, no es una terapia tampoco, no es que voy a ser un terapeuta, es que yo te voy a ayudar a través de preguntas y de escucha activa, como dice en el programa, si lo estamos haciendo de leerlo, a que voy a hacer surgir en ti mismo. O sea, yo no voy a intervenir, te voy a decir, yo pienso que tú me planteas una situación, por ejemplo, yo quiero, no sé, yo he repetido 7 veces esta materia y yo quisiera dejar de repetirlo. Vamos a poner un ejemplo así, tanto extremo, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que
¿qué haces si pagas, no sé, un profesor particular que te explique? O sea, eso te lo daría un consejero, te lo diría un mentor, te lo diría hasta un terapeuta. Que bueno, mi gente, no pensaba eso, dejar esa carrera y hacer otra cosa en la vida. Eso te lo podría decir un terapeuta, cualquier otra área. El coaching o un coach, lo que va a hacer, si es un coach justamente, la extensión de la palabra, lo que eso significa, lo que va a hacer es inducirte a través de preguntas a que tú mismo, inducirte no es la palabra, a llevarte, va a acompañarte para que tú misma o tú mismo, a través de esa pregunta, consigas la respuesta que está dentro de ti. Sí, se parte de otro supuesto, y es que todas las respuestas, o sea, todas nuestras interrogantes, todos nuestros problemas, todos nuestros temas, asuntos, situaciones, ya tienen de nosotros mismos las respuestas. Lo que pasa es que a veces no sabemos preguntar como que las preguntas adecuadas, y ahí es donde funciona perfectamente un coach, porque precisamente de repente te va a confrontar y te va a hacer preguntas que tú en algún momento no te habías planteado.